Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. Una semana difícil, otra semana vibrante para el gobierno. En un ratito vamos a hablar cómo el martes próximo se juega, si se quiere, gran parte del fin de año en lo que pase con el impuesto a las ganancias, qué está dispuesto a ceder Macri y qué está dispuesto a negociar con Massa, porque el gobierno va a ir con dictamen propio al recinto de la Cámara de Diputados a discutir la modificación del impuesto a las ganancias. Y por otro lado, va a estar Sergio Massa liderando un poco las propuestas de la oposición y tratando de hacer algunos cambios importantes en el recinto. Así que ya hay una discusión fuerte, porque el gobierno ha aceptado y ahora está impulsando un impuesto al juego. Atención con esto, porque hay consenso en la dirigencia política de que es necesario un impuesto al juego para darle más aire al impuesto a las ganancias. Esto ha generado reacciones, lobby del sector del juego, pero todavía hay discrepancias y discusiones importantes entre el gobierno nacional, Massa y el resto de la oposición. Y se cumple prácticamente un año de gestión y Macri lo coronó este fin de semana con el cónclave, el retiro espiritual del gabinete entero del gobierno en Chapamalal, el complejo turístico en Mar del Plata, en el cual Macri dejó varias definiciones. Y básicamente la idea de que el gobierno ha cumplido un año de gestión. Ahora vamos a discutir en el gobierno, en el programa, si está aprobado el gobierno o está desaprobado, si está aplazado en este primer año de gestión. Pero claramente llega al final de su primer año de gestión Macri con una economía totalmente distinta a la que imaginaba, y eso genera una dinámica política también distinta a la que imaginaba el gobierno para entrar en el 2017 en el año electoral. Obviamente el gobierno sabía que tenía por delante, y todos los economistas planteaban que tenía por delante desafíos muy grandes en base a lo que había dejado el kirchnerismo, la necesidad de salir del cepo, el problema de los fondos buitre, la necesidad de devaluar y ver cómo se contenían los precios a partir de la devaluación del tipo de cambio oficial, el problema tarifario que todavía sigue irresuelto y que iba a generar reacciones políticas y también económicas. Y bueno, con sumas y restas, el gobierno ha ido saliendo de esos obstáculos que dejó el kirchnerismo, pero con una economía que sigue en una recesión importante, con una inflación en el año que sorprendió al propio gobierno y que comió gran parte de la ganancia de competitividad de la devaluación de diciembre, y con un sector público que el macrismo, en vez de haber puesto en caja o tratado de achicar el déficit fiscal que había legado el kirchnerismo, lo terminó agrandando. Básicamente, no solamente por una necesidad económica, sino por una necesidad política. Macri compró gobernabilidad este año y la tuvo. Tuvo, si se quiere, muy ordenado el Congreso, donde pasaron las leyes fundamentales que el gobierno quería, y alineado a los sindicatos, también a fuerza de transferencias para las obras sociales, pero una negociación muy fina que hizo el gobierno con la unión de la CGT, de los tres líderes de la CGT unificados. Y de alguna manera ese déficit fiscal que, insisto, no solamente no achicó, sino que agrandó, también condiciona hoy a toda la economía. Con lo cual, ahora vamos a discutir un poco cómo sale el gobierno de la actual trampa económica, que tiene muchas reminiscencias de la trampa económica en la cual cayó el kirchnerismo en los últimos años. Básicamente, una economía donde la inflación sigue siendo muy elevada, muy superior al resto de la región, donde si el dólar te queda atrás, es decir, si el dólar no se mueve por mucho tiempo, todos empiezan a inquietarse porque hay que atajar penales en la aduana, porque hay problemas en las economías regionales, porque hay una clase media que compra $1.000 millones billete por mes, o que sale con pasajes muy baratos y financiados en cuota a comprar en Miami o en Chile. Y la otra cuestión, no solamente esa situación del dólar atado con la inflación, sino que si el dólar se empieza a mover un poquito, como ocurrió esta semana, hacia arriba, en parte por el contexto internacional, en parte porque el gobierno viene bajando la tasa de interés desde el Banco Central para darle un poco de aire a la economía, también empiezan a haber preocupaciones. Porque de nuevo no se sabe si la suba del dólar puede repercutir en los precios, y eso puede desacomodar
todo lo que el gobierno tiene previsto en términos de paritarias o de bono de fin de año. Es decir, una situación en la cual los márgenes de la política económica son bastante angostos. Y por otro lado, el discurso de Macri pro inversión ha quedado en ese contexto bastante postergado. Ahora el gobierno apuesta a todo, incluso en su discurso, no solamente en sus medidas, a ver si a través del consumo puede reactivarse en los próximos meses la economía. Insisto, con un margen fiscal muy chico, porque cada vez que negocia un bono de fin de año o una baja de impuestos, como es el caso del impuesto a las ganancias para los trabajadores de mayores ingresos, bueno, empieza a crujir los números del presupuesto y la necesidad de salir a tomar más deuda y el peligro de que los mercados financieros en algún momento se cierre. Es decir, una dinámica en la cual el gobierno se encuentra encerrado en los últimos meses. Fíjense lo que decía Macri ayer, conferencia de prensa después del retiro espiritual en Chapamalal, planteando que no va a tomar atajos y que hay que tener paciencia, no hay que ser impaciente y esperar la recuperación, la reactivación de la economía que el gobierno confía que tarde o temprano va a llegar. Hay que entender que esto es un proceso, este es un camino de cambio que requiere el esfuerzo de cada argentino, pero requiere tiempo. Y hay que saber manejar los tiempos bien. Y a veces en la ansiedad uno se equivoca con el tiempo. Y en la ansiedad uno también de golpe despierta más expectativas de la que debe. Tal vez igual en la actitud se generó una expectativa de cambio mágico, ¿no? Y creo que eso es lo que, de lo que nos tenemos que alejar, ¿no? De los líderes mesiánicos que generarían un cambio increíble o los superministros. Y no, somos los argentinos, comprometiéndonos de una manera distinta de cómo lo hemos hecho durante décadas y entendiendo nuestras limitaciones y entendiendo que cualquier atajo que querramos tomar nos vamos a volver a dar la piña. Bueno, ahí estaba Macri tal vez en la mayor autocrítica, ¿no? La idea, y reconociendo que se habían generado demasiadas expectativas para lo que era el primer año de gestión y que esas expectativas, que obviamente se hacen en campaña electoral y que Macri planteó cuando decía que el cambio de gobierno iba a significar la lluvia de dólares, la lluvia de inversiones y que la economía iba a encontrar rápidamente un nuevo rumbo, bueno, no se cumplieron. Y el peligro que tiene hoy el gobierno, porque cuando plantea a Macri que hace falta tiempo, no hay que ser impacientes, no hay que tomar atajos, después vamos a discutir si el gobierno no está muy impaciente. Empezó rápidamente a presionar al Banco Central para que baje la tasa de interés, empezó a mover distintos acuerdos con los sindicatos para dar el bono de fin de año, aceptó la aprobación de la emergencia social porque necesita tener una red de contención social ante una situación que puede ser de ebullición si la economía sigue en recesión. Pero más allá de esa cuestión, claramente el gobierno necesita hoy salir de esta dinámica con la economía creciendo cuando antes, porque si no, todas las encuestas muestran, y lo muestra hoy también la encuesta que publica Management and Fit, que la situación actual es evaluada como muy mala por la mayoría de la población. De hecho, esto ocurrió durante todo el año. Durante todo el año hay una mayoría grande que cree que la situación actual es mala. Fíjense, aprueba o desaprueba la forma en que Macri conduce el gobierno. Hoy 42% desaprueba, 43% aprueba. Este dato todavía sigue, si se quiere, favorable para el gobierno, pero esto hace algunos meses era arriba del 60% el nivel de aprobación y era bajo del 30% el nivel de desaprobación. De todas maneras, el dato que me interesa resaltar es que hoy prácticamente un 70% de la población considera que la situación económica es mala y solamente un 15% dice que la situación es positiva. Pero mirando hacia adelante, en términos de expectativas a un año, hasta ahora todas las encuestas venían mostrando que de ese 15% se traslada a un 60% de la población que cree que la situación va a ser mejor dentro de un año. Y son esas expectativas las que no solamente sostienen desde el punto de vista político al gobierno, sino que las que generan expectativa de que la economía pueda mejorar. Pero si la economía no mejora rápido, esas expectativas pueden caer. Y si caen rápido esas expectativas, bueno, va a tardar mucho más la recuperación
del consumo y de la economía en sí. Hoy todavía un 54% cree que el segundo año de gestión va a ser mejor o igual que este año, es decir, que no puede ser peor, en lo cual coinciden la mayoría de los economistas, y hay un 32% que considera que va a ser peor. Pero insisto, acá el dato, si se quiere desagregando, es que dentro de esto hay una porción que ya no piensa que las cosas van a ser mejor, sino que van a ser iguales a este año. El 30% que considera que está todo mal y que las cosas van a ir peor, coincide en general en todas las encuestas con el electorado del kirchnerismo desde principio de año. 30, 28, 25%. Pero la preocupación es si en este sector, que hasta ahora había una expectativa de la cosa va a mejorar, empiezan a diluirse esas expectativas. Gran parte de ese sector, votantes incluso de Cambiemos. Bueno, los últimos datos de nivel de actividad no muestran ningún tipo de recuperación. A ver, Claudio Slotnick, está Claudio Suchovicki, está Carlos González Prieto. Claudio, bueno, los últimos datos que incluso evaluó Macri en el retiro en Mar del Plata muestran que la economía sigue fría y no hay brotes verdes a la vista. Claro, que terminamos el año con una economía muy fría. Estos son datos que recopilamos con los datos que se conocieron, los números de esta semana. Por ejemplo, el poder adquisitivo de diversas fuentes, ¿no? El poder adquisitivo de las familias, caída del 9,7% al mes de noviembre. No hay ningún tipo de recuperación respecto de lo que venía haciendo. Disculpamos una cosita. Esto del poder adquisitivo, hay que decir una cosa. A mitad de año, la caída del poder adquisitivo salarial era del 12%. Hoy, a esta altura, la mayoría de las consultoras, yo vi algunos estudios de LSG, de la consultora de Lustó, o bueno, lo que plantean algunas otras consultoras privadas, incluso la de propio Miguel Bain, muestran que esa caída, el cierre del año de la pérdida de poder adquisitivo va a estar entre 6 y 8 puntos en la pérdida del poder adquisitivo salarial. Obviamente, estás mejor de lo que estabas a mitad de año, donde fue el pico de caída del poder adquisitivo, que estaba entre 10 y 12 puntos, pero todavía seguís en un balance negativo y eso es lo que no está impulsando el consumo. Porque la gente percibe que todavía tiene un poder de compra menor a lo que tenía en igual periodo del año pasado. Según, por ejemplo, la compañía Kantar Worldpanel, que se encarga de medir el consumo, en el tercer trimestre cayó 4%, y hoy mismo se conoció el relevamiento que mes a mes hace CAME. Ahí tenemos ventas minoristas de noviembre, 8,2% de caída, es un número enorme. En la recaudación también te está marcando que digamos ya noviembre vino mal. Recaudación real, en términos reales, 9% de baja. Eso obviamente está exceptuado de ese número, de esa estimación, el dinero que entró por el tema del blanqueo. Eso es recaudación excepto el blanqueo, caída en términos reales. El PBI del cuarto trimestre, según evaluaron 50 consultoras consultadas por el Banco Central, será del 2,2%, superior a lo que esas mismas consultoras venían estimando. Perdona, esta es una aclaración. El PBI del año va a dar 2,2% según todas las consultoras privadas. El PBI del último trimestre del año, el cuarto trimestre, seguramente esté alrededor de 0. Ahora lo vamos a discutir, esté de 0. Pero con las caídas que ha habido en los primeros 3 trimestres del año, el año va a cerrar con una recesión de 2,2%, algunos hablan de 2,5% de caída en el año, que es mayor a la recesión que estaban previendo hasta ahora. Bueno, el dato también que dio a conocer el Centro de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, el desempleo aquí en la capital en el tercer trimestre aumentó en casi 46.500 personas, y después cuando vos quieras vamos a un desagregado del tema consumo. Bueno, a ver el consumo que el gobierno está tratando de impulsar con los bonos de fin de año. Bueno, y el consumo lo que te está marcando es que en los diversos rubros, sobre todo en lo que tiene que ver en rubro alimenticio, viene mal en algunos segmentos. Por ejemplo, lácteos, 8% abajo. Estos son datos de Kantar Worldpanel para el tercer trimestre. Sí. Productos de cuidado personal, 6% abajo. En bebidas, 5% de caída. En general son retrocesos que no levantan, digamos. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, si ocurre en alimentos de almacén. Ahí donde dice alimentos son productos de almacén. Marcan un incremento pequeño del 2%, pero viene de un retroceso
del 2% en el trimestre anterior. O sea que ese rubro, ese segmento está mejorando. Congelados 2% de baja y el tema infusiones, bueno, 1% arriba. A ver, de todas maneras, lo que se está viendo, se está dando esto de que el segundo trimestre era el de mayor caída del consumo y el tercer trimestre ha habido una caída menor respecto al segundo trimestre, o porque la pérdida de poder adquisitivo, la mayor fue en el segundo trimestre del año, digamos, donde pegó toda la inflación del 6% mensual y demás. ¿Ha habido por lo menos una caída que no es tan pronunciada en el último trimestre? Mira, en el tema de productos de almacén sí se nota una mejora respecto del segundo trimestre. Y en el caso de los lácteos, si bien fue muy fuerte, 8% de baja, el trimestre anterior venía de una caída de 11%. Entonces, siguen siendo muy profundas las bajas, claro, lo mismo pero algo mejor. Hay que haber un tipo de desagregación, ¿no? En lácteos, obviamente, leche fluida, que es un bien que es más inflexible ante la caída del poder adquisitiito del salario, no es tan grande esa caída como sí de otros lácteos, como queso, yogures y demás, que obviamente caen cuando el poder adquisitivo se reduce sustancialmente. Sí, me parece interesante también separar lo que está pasando en los grandes centros urbanos y lo que está pasando en algunos pueblos del interior o ciudades medianas del interior, donde la situación es totalmente distinta. Vos tenés toda la parte de Santa Fe, Córdoba, con la industria metalmecánica que estaba destruida, estaban echando gente el año pasado y hoy están con récords en la venta de tractores, por ejemplo, 160% en términos de plata, ¿no? De valor. Ahí también pega la devaluación porque subieron los precios de las maquinarias, la venta de cosechadoras, la venta de todo lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola. Todo lo vinculado y la campo, realidad es que en las ciudades tipo Rosario, Junín, Lincoln, ¿no? Ciudades de 70, 80 mil habitantes o más grandes también, se percibe una situación totalmente distinta a la de los grandes cordones. Y el gobierno cree que ese resurgir, si querés, o esos brotecitos de crecimiento pueden llegar desde el interior a las grandes ciudades. Así como en algún momento la crisis también vino desde el interior a la capital, creen algunos en el gobierno, o quizás es una aspiración de deseo, que la reactivación puede venir desde el corazón de la Argentina para adentro. A ver, vamos a discutirlo. Ya está con nosotros Javier Milei, economista de la Fundación Acordar, Roberto Feletti, que es secretario de Hacienda del municipio de La Matanza, ex viceministro de Economía, está Maximiliano Castillo, que es economista y director de ACM, y Pablo Sobayá, que es director de negocios, socio fundador de Bangó. Ahora vamos a hablar un poquito de qué está pasando con la industria radicada en Tierra del Fuego. Si hay algunas dificultades o algún temor también a una reducción grande de la producción y pérdida de puestos de trabajo. A ver, le voy a preguntar a Feletti, ¿cuál es la evaluación que hacen desde un sector del peronismo, que estuvieron muy cerca del kirchnerismo hoy, del primer año de gobierno de Macri? Yo lo escucho al presidente perplejo. Lo escucho hablar perplejo, que espera, y yo también estoy perplejo. Sinceramente, yo esperaba la economía en el segundo semestre mejor. Normalmente porque el segundo semestre es un semestre estacionalmente mejor, se cerró la paritaria, hay medio aguinaldo, hay vacaciones de invierno, hay más consumo. Después ha tenido un volumen de dólares frescos, si neteamos el pago a los holdados, que había que hacerlo, no importa, no vamos a discutirlo, 12.000 millones y lo que tomaron las provincias de 7.000. El Tesoro Nacional dispuso de 13.000 millones de dólares frescos. O sea, 13.000 millones de dólares. No hubo ajuste fiscal. Sí. La verdad, para ser justo, no lo hubo. Podemos discutir la regresividad, no sé qué, pero no lo hubo, digo, en variables macro. Y un blanqueo que también marcó una señal positiva. Y la economía presenta estos números. La verdad que, digo, yo voy a citar mi caso como viceministro. Cuando llegamos en el 2009, estaba la economía en recesión. Reunimos una masa crítica de 11.500 millones de dólares entre multilaterales y reservas, y la economía durante 2010-2011 creció bastante. Eso le permitió a Cristina apoyarse para su reelección casi plebiscitaria. Digo, disponer de 13.000 millones de dólares netos de fondos, más un blanqueo que fue una señal positiva, casi como cuando nosotros nos salió bien el segundo canje. Digo, y pensar que más o menos no podemos decir que el gobierno hizo un ajuste fiscal duro, no podemos
decir que está bien, la paritaria vino con retraso respecto a la inflación, pero tampoco un desplome salarial. Digo, no tener mejores números en el semestre, cuando normalmente el semestre estacionalmente es bueno. Digo, yo entiendo la perplejidad del presidente porque yo también la tengo, ¿eh? Yo sinceramente esperaba muchos mejores números. Del gobierno lo estoy diciendo con total objetividad. A ver la opinión de Javier Milei. A mí me parece que el gobierno claramente está perplejo. Lo que no se da cuenta es que diagnosticó mal y como consecuencia de haber diagnosticado mal, actuó mal y los resultados son malos. A mí me parece que lo de la nota que se puso Macri y que después... El 8 puntos. Sí, digo, me parece directamente insultante para una economía que va a caer entre el 2 y el 2,5, para una inflación que va a rondar en el 40, para un aumento del desempleo, para aumento de la deuda, para aumento de la pobreza. A mí me parece que el gobierno no, además ha profundizado el déficit fiscal. El déficit fiscal está en un punto por encima de los 10 meses de lo que estaba con el kirchnerismo. Es decir, y además quiere intentar con la misma receta del kirchnerismo de los últimos 4 años que fracasó, porque eso de darle déficit fiscal, lo único que trajo fue más inflación y el PBI per cápita cayó y el nivel quedó constante. Pero de vuelta, me parece que es muy peligrosa esta apuesta que está haciendo de cara a un año electoral de jugarse a hacer volar el déficit fiscal. Desde mi punto de vista vamos a estar entre nación, provincia, municipio y Banco Central en 12 puntos el PBI, el segundo más alto desde que se computan las cuentas fiscales, que es el 61, y en un contexto donde las tasas de interés suben. Es decir, a mí me parece que si no cambiamos en serio, en el 2018 estamos al borde de una piña. Por eso no hay inversión, por eso la gente se asusta y no consume, por eso los datos son tan malos. Básicamente porque la gestión es muy mala. Porque vos lo podés tener a Messi, pero si lo pones de arquero, la cosa no funciona. A ver, Maximiliano Castillo. Sí, creo que evidentemente la economía está digiriendo costos del ajuste que han sido mucho más importantes de lo que se preveían, y coincido con Javier que posiblemente el gobierno generó expectativas y tomó decisiones de política que no estaban correctamente evaluadas a la luz de los desequilibrios que se heredaron, ¿no? Entonces, y también coincido un poco con Javier en que por ahí el gobierno puede en este momento quedar en el medio de querer estimular mucho la actividad y perder el foco sobre la inflación, y que no consiga estimular mucho la actividad y que quede con una inflación alta, apurando por ahí una reducción de las tasas de interés. Creo que corre el riesgo de quedar a mitad de camino. Naturalmente, si como dice Javier, vamos a un escenario fiscal desmadrado, obviamente las probabilidades de una crisis son más altas. Yo creo que ese escenario por el momento no es muy razonable. Me parece que el gobierno es bien consciente de que la situación fiscal es muy difícil. Lo dijo el propio ministro de Hacienda cuando presentó el presupuesto. Dijo, y lo dijo el presidente también, son niveles de déficit que no son sostenibles. ¿Qué nota le ponen al gobierno? Primer año de gestión. 2. 2 le pone. Bueno. No, yo, si Milei le pone 2, ¿viste? Feletti sea. Negativo. No quiero analizar. Feletti, que es funcionario del peronismo, tiene que ser. Una nota al gobierno, no. Yo digo, es raro tener un déficit fiscal tan grande. Yo no voy a discutir con Javier el quantum. Recordemos que en el Rodrigazo había 14 puntos de déficit del PBI y le acaba de decir 12. Digo, es fuerte. Pero no hay 12 puntos de por déficit. eso, por eso. Vamos a ver, para el año que viene vamos a 12. No es raro ¿Querés en la descripción? Pero no es raro tener un déficit fiscal tan grande y tener unos números de economía tan fríos. Hay una contradicción, pero Roberto, algo ha pasado. Viene pasando así desde 2011. La economía no crece desde 2011 y el déficit se amplía. Según el indexo de Todesca, entre el 2012 y el 2015 crecimos. Poco, pero crecimos. Pero eso es volátil. Roberto, a ver, Feletti, pero vamos a aclarar el punto entre el 2012 con los datos de Todesca del INDEC. Sí, 2012 nosotros mostramos todos los fines de semana, mostramos el mismo número. 2012, según el INDEC de Todesca, caída del PBI. 2013, crecimiento. 2014, caída del PBI. 2015, crecimiento. Eso da un acumulado en 4 años de 1%. Menos que la población. Menos que la población. Caída del PBI per cápita, 0,3% por año. Pero no teníamos este déficit, primero. Es decir, cuando el gobierno meta los datos del año que viene. No teníamos esta inflación, no habíamos tomado este volumen de deuda. Digo, nada de eso pasó. O sea que si estos tipos ¿cómo no tienen esta inflación? Tienen
del 70%, como tienen este gobierno? ¿Cómo ¿no? 70%? Y la leche, 70% de aumento. No, No, bueno. No, La inflación promedio del segundo 40. periodo de promedio 40. La inflación es- la inflación la promedio del inflación- segundo periodo de Cristina fue 30%. Está bien, este es el 40. Anual. Ok, pero este es el 40. año, en el 2000. Este es el 40 y tomaron Pero en el 30. Hay 2014 ajuste dentro del también aumento de los estuviste precios. cerca Yo del lo que Hay digo ajuste de es, precios. Tuviste en tomaron 38, deuda. Roberto, dale. Tomaron deuda. Sí. Tienen más inflación que nosotros. En alimentos básicos. No es chiste, del 10 a 17 pesos el litro de leche, no es chiste. En el 2014 tuvieron 38% de inflación. 38, Sí, claro. sí. Y el Este PBI va a ser también 40, cayó teniendo 2 más y de pico. 40. Y 40 va a ser Bueno, este se año. supone que ellos venían a corregir todo esto. Pero hay ajuste de tarifas. y no se hay- caía, y no se caía la economía como se está cayendo. Pero vos, Roberto, No, vos sabés sí, de que cayó los precios 2 y son pico, inflexibles, que no digo, podés. A ver, de a no, uno, de a uno, de a uno. A ver. Vos sabés, Roberto, que los precios son inflexibles. Cuando tenés corrección de tarifas, probablemente la inflación, el aumento promedio Yo de lo los que digo precios es- se te va a yo acelerar, lo que digo digamos. es que hoy vos tenés- pasó en el año tenés 2002, más déficit 2003. que antes, más Y deuda. ese es un problema, ese sí, Bueno, yo coincido. más coincido, deuda que sí. antes. Sí, sí. Más inflación que antes. Decime A ver, que Pero resolvieron. está bien, digamos, también ¿Qué es cierto que resolvieron? A ver, no tenés una. cepo, que Sí. no tenés retenciones, digo, y esas cosas, y tenés el tema de tarifa, y eso también te pega la exportamos más inflación. porque no tenemos No, cepo, ¿qué pero pasó? está bien, digamos, a ver, Tampoco lo que estoy resolvimos el diciendo, sector no, externo. a ver, yo digo, tengo una muy mala evaluación de lo que es este gobierno. Yo estoy perplejo. O sea, el único Yo la que verdad lo esperaba, tenía una expectativa que el segundo semestre A ver, realmente... que complete mi ley. o sea, la verdad Tenés que una yo, evaluación muy mala de este gobierno, pero peor de quién. digamos, no, el kirchnerismo para mí ese ha sido el peor gobierno de la historia, eso digo, no tengo dudas. Pero gobernamos Sí, 12 años está por el bien, voto me popular. puede dejar terminar, digamos, Sí, o sea, sí, sí. entonces, lo que Cuando yo ellos digo tengan 3 es, mandatos, lo que veremos. yo digo es, Sí. este gobierno erró feo en el diagnóstico. El diagnóstico era peor de lo que El diagnóstico, la herencia era mucho peor que lo que declara el gobierno. Es decir, vos tenías un problema fiscal grave, tenías un problema monetario grave, tenías un problema del sector externo, tenías el problema de la deuda, tenías el problema de las tarifas. Todos esos problemas los describió bien. Pero lo que se olvidó el keynesiano Pratt Guy, fue describir el problema en términos de capital. Vos solamente podés crecer en la medida que acumulás capital físico, humano, institucional. Sí, Argentina y tiene social. una relación inversión respecto al tamaño de la economía mucho más alta. Por ejemplo, es el capital físico. Pero no se puede lograr un día Bueno, para está otro. bien, pero no lo metieron dentro de la evaluación. Entonces, cuando vos haces un cambio de precios relativos y necesitas reasignar capital, vas a hacer un sector, se va a quebrar y no se va a generar trabajo instantáneamente en el otro. Y eso no lo consideraron bien, y al no considerarlo bien les saltó el desempleo, y además con la forma que se salió del cepo, que implicó que salte el tipo de cambio, además te subió el precio de los alimentos, te incrementó el gasto de los sectores más populares en alimentos y lo dejaste sin gastar en los otros y te hundió en una recesión. Eso es lo que Roberto te está diciendo, que a mí me extraña. Él te dice que vos tengas déficit fiscal, que te está entrando más guita de afuera y todo, y no te reactiva el mercado doméstico. ¿Por qué? Porque le sacaste ingresos a los que menos tienen porque se le fueron a las nubes los alimentos. Yo quería decirlo para no generar una discusión sobre regulación de mercado, pero digo, la realidad es que debiera haber o debiera dar cuenta al gobierno que efectivamente, como dice Milei, la canasta básica hoy es la canasta de consumo. En la medida que no hay energía barata y no hay alimentos baratos, como había en nuestro gobierno, No había energía. no hay reactivación posible. A ver, yo quería también mostrar un poquito con la opinión de Milei y la opinión de Feletti que el gobierno recibe críticas muy duras hoy, tanto de los sectores, si se quiere, económicamente más ortodoxos. Javier Milei es orgullosamente representante Yo soy el patriarca ruso. de una Soy escuela, el líder espiritual de los ortodoxos. de una escuela muy ortodoxa de la economía que cree que el mercado resuelve absolutamente todo. Creo Que es en una la escuela, gente. que es la escuela austríaca, que no son los monetaristas blanditos de No, Milton es Friedman. Y, Esos Mises. zurditos. Esos son de- Eso. Es Mises. Bien, Mises. Esos son de izquierda, sino que es una escuela todavía más ortodoxa y también recibe críticas hacia el gobierno de un hombre como Feletti que ha estado como funcionario durante... Ninguno habló de colapso como el ex ministro Lavagna, podría decir, ¿eh? A ver, quiero la opinión de Claudio Suchovic. Una tiene la impresión, Claudio, aunque siempre entramos en una discusión con esto, es que en la Argentina cuando se termina lo que era la magia, el dólar alto, ¿no? El dólar alto que recibe Kirchner de 28 pesos a valores de hoy, cuando se termina eso, si lo come la inflación a partir del año 2007,
entra en un no sabemos para dónde vamos. Le pasó al kirchnerismo, que no supo cómo resolver una economía sin colchón cambiario, sin dólar recontra alto que te permitía exportar a lo loco o producir en la Argentina sin tener miedo a las importaciones y generar mucho empleo. Y bueno, se entra en una especie de nebulosa. No se termina de saber para dónde sale. El dólar hoy de 16 de Macri, el de esta semana, es un dólar similar al que tenía Cristina en diciembre del 2013, cuando efectivamente después tuvo que devaluar el kirchnerismo en el 2014, se comió la recesión. Y es un dólar obviamente más bajo incluso que Cristina recibió en diciembre del 2007, que era un dólar de 22, 23 pesos de hoy. Un dólar real a valores de hoy. Esto le permitió, por ejemplo, a Cristina tener la crisis del 2009, con recesión, con caída del nivel de actividad, pero después salir. 2 años más, por lo menos ir tirando 2 años más de crecimiento. 2010 y 2012. Fuerte, ¿eh? Macri está de nuevo acá y no sabe un poco cómo recomponer esto, porque por delante tiene todo su proceso político. Imagínense si el kirchnerismo tenía por delante otro escenario político. El kirchnerismo se encontró con el dólar bajo, que se lo comió la inflación que el propio kirchnerismo generó desde el 2007, y bueno, y terminó agonizando los últimos años de su gestión. Le pasó el 2013 cuando perdió con Massa, le pasó el 2014 cuando se comió la recesión, le pasó el 2015 cuando perdió todo. ¿Cómo se hace hoy para salir de esa disyuntiva sabiendo que lo que todos saben, que no se puede devaluar porque los precios, a diferencia de lo que pasa en otros países, van detrás? Bueno, ¿cómo se sale de eso, ¿no? Que es lo que estamos discutiendo. Primero, ojalá tenga la respuesta. Segundo, te quiero confesar 2 cosas. Odio este gráfico y odio el gráfico que trae siempre de 2 años buenos, 2 años malos, porque creo que ese es el problema argentino. En vez de crecer todos los años un 2% y tranquilos con eso, y 2% y 2%, que cada año nuestro balance sea, estamos un poquito mejor que el año anterior, y no agotar todos los stocks y estar más 7, después 2 años de más 4, después que hay elecciones y gasto público. ¿Qué pasa si ponemos una política de largo plazo durante mucho tiempo? Siento, y formo parte de esto también, o sea, hago una autocrítica y escuchando a ustedes también, quiero hacer esta autocrítica. Es como que hay un incendio, hay que apagar el incendio y somos 80.000 analistas al lado del bombero y ¿qué pasa con el incendio? ¿Y por qué no lo pasa? Todos opinamos, pero hay que hacer. En el punto, no puedo dejar también de discutir algo. Tengo un médico que decía, mira Claudio, lo mejor que a la noche comas pescado, pero yo abría la heladera y tenía o hamburguesa o salchicha, y así estoy. Yo sé que lo mejor es otra cosa, yo sé que lo mejor es no tener déficit, yo sé que lo mejor es asistir a una sociedad, todo lo que exponen que está muy bien, es lo mejor. Pero no tengo un déficit fiscal enorme. ¿Qué hago? Bueno, puedo bajar el gasto en esta estructura y no pudieron. No pudieron. Quisieron poner un tarifazo o lo que fuera y no pudieron. ¿Puedo no tomar deuda con un déficit enorme? ¿Que es mejor emitir? ¿Es mejor agotar las reservas que ya no tenemos? ¿Es mejor que se expropiar empresas? No hay otro camino. Entonces, ¿qué pasa si decís, bueno, esta es la solución? ¿Es de largo plazo? No fundimos. Si esto es de largo plazo, no fundimos. Bueno, ¿qué tengo a cambio para construir año por año? Y creo que ese es el debate. Yo, honestamente, creo que hay otro debate mucho más interesante que lloro en el Congreso, cada vez que los veo discutir, que es, por ejemplo, no aprobaron finalmente una desgravación para aquellos que apuestan al emprendedurismo. Para mí, una de las leyes más importantes de la Argentina hoy, incentivar la actividad privada para que la gente pueda dignamente autoabastecerse. La definición de la palabra dignidad es eso. Se lo volteó en el Senado se volteó esa parte peronismo, para que no desgraven. Qué mejor que el argentino invierta en la Argentina, en emprendedores argentinos, para que salgamos adelante y se genere, entre otras cosas, el autoempleo. Y que se genere, en otras cosas, la dignidad de valer por lo que yo hago y no porque alguien me tenga que dar algo y pelearme políticamente. No, se vota en contra. Después, en vez de votar la eficiencia del Estado en el gasto que tenemos, no, pongamos más impuestos. Entonces, pongámosles un impuesto al plazo fijo. Entonces digo, ¿plazo fijo por qué? Y porque rendiste 25% anual. La inflación fue del 38, 40. ¿De qué renta financiera me estás hablando? Si yo perdí plata por tener pesos, me tenés que incentivar para que tenga pesos en la Argentina. Si no me conviene, ¿sabes qué? Entonces, ¿sabes? Si me vas a poner impuestos por todos, tengo dólares, los guardo bajo el colchón, listo. Si vos no te financiás en el mercado interno, tenés que depender de afuera. ¿Qué es lo que nos pasa siempre? Para eso tengo que construir un mercado grande. Para construir un mercado de capitales grandes necesito seducir a que el argentino ahorre en su moneda. Gravarlos para mí es un error gravísimo. Debatirlo es un error gravísimo, porque antes se te escapó el dólar, entre otras cuestiones, porque digo, bueno, no tengo incentivo a tener pesos.
Si vos no incentivás a la actividad privada a que genere empleo, lo que vas a hacer es que todos nos queramos pasar del lado de los opinadores, todos queremos tener un cargo político. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil entonces de vivir. Y cierro el comentario y perdón el enojo. Muy enojado con esos gráficos. Agarrame los listados más ricos, los más ricos del mundo. Tú decís, ¿quién es el más rico del mundo? Lo que vos usás de fondo, el creador de los PowerPoint. Y vos todas las y la verdad, si pagás la licencia, que creo que sí, Sí, la claro. verdad que es, se lo merecen tener uno de los más, que sea uno de los más ricos del mundo. Y aparte donó gran parte de su fortuna después. Después agarrás, no sé, el supermercado donde vos haces las compras, etcétera. Agarrás un listado de los más ricos de la Argentina. Che, pasa por la política la cosa. Insisto, si no incentivamos el largo plazo, este programa discutiremos qué pasó, qué fue, después tendremos consumo el próximo año. Ahora, dentro está de 2 años otra vez lo bien en mismo. concepto, Claudio, de lo que vos mirás hacia adelante. Ahora, te digo en la coyuntura. ¿Cómo se hace, por un lado, esto que hablamos, la inflación y el dólar, que son la contracara? Por otro lado, el déficit fiscal, uno tiene la idea de que Milei, por ejemplo, preferiría hoy tener un gobierno peronista que tuviera poder político. Es decir, este gobierno, el aumento del déficit fiscal de este año, se explica 3 puntos de la coparticipación que, en vez de ir al gobierno nacional, va a las provincias, que es necesario, que sí, que es un derecho, que lo había dicho la Corte Suprema de Justicia, sí, pero Cristina hasta el año pasado no se lo había dado a las provincias en su gobierno, no se lo dio nunca en los últimos 12 años. Después se explica por una serie de leyes que el gobierno tuvo que tomar como transacciones para partir el bloque del Frente para la Victoria. 6.000 millones de pesos la ley de autoparte, la ley de pyme, y así uno va sumando la negociación para ampliar digamos, la red de contención social o la asignación universal por hijo, no se achicó, sino que se amplió. La suba del piso del impuesto a las ganancias este año fue 50.000 millones de pesos. Fue el mayor costo fiscal, concesión que el gobierno necesitó hacer de una para no tener a la CGT enfrente, sino tenerla de aliado. Entonces, ¿cómo se sale de esa trampa en la cual, hasta Feletti lo dice, es decir, el gobierno tiene un déficit fiscal que no es sostenible hoy en el tiempo, y tiene una situación que no reactiva la economía, eso es lo que... no es sostenible si no reactiva la economía. Y porque la recaudación está atada al ciclo. Si yo tengo déficit fiscal y recaudo masiva y ganancias producto de la actividad, voy a tender a cerrarlo. Eso nosotros lo veíamos Bueno, mucho. es la apuesta del gobierno, lo que pasa es que no sucedió. Ahora, la Diego, clave- ¿me dejas decir dos cosas? Que no Uno, quiere un gobierno peronista, acláralo. Bueno. No, bueno, sí, no, eso digo, saquemos ese tema. No, quiero ir con un tema que acaba de decir Roberto y el que acaba de decir Claudio. Voy por el de Roberto. No es cierto que cuando vos aumentes el déficit fiscal, el multiplicador y el acelerador sean tan milagrosos que el resultado fiscal se achique. O sea, en realidad lo que vas a tener es más déficit. Y Argentina, para pagar la deuda que tiene hoy, necesita un superávit primario en nación de 2 puntos del PBI. Va camino a 6 de déficit para el año que viene. La brecha esa ya son 6 puntos. Y si te sube la tasa de interés y se te merma el crecimiento, vamos a necesitar un ajuste de 11 puntos, con lo cual es un desastre y termina mal. Ese es el primer punto. El segundo punto, quiero ir sobre lo que dice Claudio. Claudio, yo adhiero plenamente, ojalá alguien te hiciera caso que la agenda sea la de crecimiento. Yo soy especialista en crecimiento, en dinero y crecimiento, ¿sí? No le vendo una charla a nadie de crecimiento, ahora sí, de macro todo el día. Es decir, entonces, la verdad es que la macro esta es tan desequilibrada, es tan alocada, ¿sí? Esto es, cuando vos mirás la volatilidad, todos los países tienen volatilidad, pero nadie tiene como Argentina, o sea, nosotros lo hacemos como ninguno. Entonces, a lo que voy es, me encantaría esa agenda, pero esa agenda además ni siquiera mapea con la de los políticos. ¿Querés aportar algo, Slotnick? Mira, me parece que la clave, digamos, Feletti antes preguntaba por qué si no, por lo menos las cuentas públicas no muestran un ajuste fiscal, porque... No, yo no decía un ajuste, digo, es raro que semejante, nos salteamos que bajaron las retenciones en todo, ¿no? No es el problema en las pymes, sino la rebaja de retenciones. Pero es raro que semejante déficit no provoque una mejor situación de nivel económico. Y mira, los datos es raro. los tenés acá. Sí, El déficit viene 61% de la gente con ingresos medios e ingresos medios bajos tuvo una caída del 4% en el consumo.
El 17% de los de las familias con menores ingresos tuvo una caída de su consumo del 8%. Solamente hubo un incremento en el 21% de las clases más acomodadas del consumo del 1%. Con la expansión y ahí de tenés precios. una cuestión, de golpe, shock inflacionario después de la salida del cepo que impactó en los bolsillos y, y todavía no lo pudo recuperar. La lectura que está haciendo Roberto, digo, si me dejas que la explique. O sea, no me editorialice. No. Ok, bueno, A ver, un segundito. Felitti está diciendo que no se vieron bajar las retenciones al trigo, maíz, economía seguro regional. que no. Y tampoco lo de la soja. No, Pero, menos de la Maxi, soja y las mineras. Yo Lo se otro las se hubiera podía haber, eliminado, pero lo otro se podía haber discutido en una mesa de Bueno, competitividad. eso no es ven, ni ahí, siquiera político. ahí tomamos un ejemplo del tema de las mineras. Las mineras fue una concesión del gobierno a 4 gobernadores, con los cuales a ver. necesitaba alinear. Bueno, A ver, para Maxi, Claudio, Maxi. por ejemplo, el impuesto a la renta. Yo me opuse a mi gobierno, siendo presidente de la Comisión de Presupuesto, frenando los proyectos de gravar, porque coincido plenamente con vos en eso. Lo sé, gracias. El actual ministro de Economía fue uno de los que presentó entusiastamente un proyecto de grabar la renta financiera. Digo. y Maxi, que hoy le está pidiendo al gobierno que grabe la renta Sí, financiera. yo tuve una polémica parlamentaria bien con Prat Gay cuando era diputado sobre eso. No, pero también lo está pidiendo, pensé que decía Axel Kicillof. Kicillof también lo está Bueno, no pidiendo. sé, yo en ese momento, como presidente de la Comisión de Presupuestos, me opuse tenazmente porque coincido que si nosotros íbamos a un camino de especificación del ahorro, no podemos castigar a los que van a ahorrar en pesos. Vamos a hablar un poquito de ganadores y perdedores. A ver si tenés, coinciden ganadores y perdedores del primer año de gestión de la era Macri. Dentro de los ganadores coinciden el campo, la minería. La minería venía también como uno de los ganadores en los últimos años del kirchnerismo. Ha tenido la minería una serie de regulaciones especiales que la alejan del problema que tenía el kirchnerismo con la inversión en el resto de los sectores económicos. Servicios públicos, tarifas y servicios públicos, cuando empiezan a descongelar las tarifas. Se movió el sector de inmuebles, no la construcción, pero compra-venta de inmuebles. Las inmobiliarias empezaron a moverse a partir de la salida del cepo. Y todo el tema de energías renovables, pues el gobierno está con la idea de ir hacia las energías renovables. Cuando el precio del petróleo sigue para abajo es un problema, pero perdedores los de bienes de consumo, supermercados, línea blanca, todo lo de electrónica de consumo, fabricación o armado acá nacional, la construcción que sigue sin arrancar, no solamente la obra pública, sino que la obra privada viene para abajo. Autos, la producción de autos, por el tema Brasil, porque hay una caída muy fuerte de la producción de autos, creo que cayó 15% en lo que va del año, la producción de autos, pero las ventas de autos en el mercado doméstico aumentaron 5% en lo que va del año. Esto tiene que ver básicamente con Brasil Autos y todo el tema industrial, porque la industria ha tenido una caída del 5% en lo que va del año, muy influida por el sector automotriz, pero también por otros sectores, metalmecánica, textiles, otros sectores que han ido para abajo. Claro, incluso los industriales dicen que a pesar de haber tenido 8% de caída en la industria, según el INDEC, en octubre, ese no fue el piso, que vamos a ver todavía números más bajos en los próximos meses en cuanto a la industria. Bueno, está Pablo Suayá con nosotros, que es director de Van Gogh, una empresa que se dedica exactamente a qué. Es una empresa que se dedica a fabricar computadoras, la marca, como bien dijiste, es Van Gogh. Fabricamos en territorio continental, esto lo aclaro porque antes, Maxi, vos comentaste la industria de Tierra del Fuego y las computadoras se fabrican parte en Tierra del Fuego, con un régimen especial de Tierra del Fuego, con un subsidio que da el Estado. Otra parte del mercado se fabrica en continente, o sea, puede ser Buenos Aires, Córdoba, cualquier provincia, que se pagan todos los impuestos, desde el IVA, los aranceles de importación de las partes. También hay otras partes que se fabrican acá. Y finalmente nuestra tarea es fabricar computadoras como ser notebooks, como ser all-in-one, que son las computadoras de escritorio más grandes, desktop y algo de servidores. Y también tenemos dentro de nuestro proceso algunas partes menores que fabricamos como motherboards, memorias o baterías. Ustedes han tenido una caída fuerte de ventas este año, ¿no? No digo usted Sí, particularmente, sí. sino todo el A sector. ver, el sector particularmente este año cayó un 20% en términos de unidades y se le suma un agravante más que de alguna forma se entiende que es lógico. Venimos de un 2015 con un mercado muy restringido por el tema del cepo, por el tema de que, bueno, ya ustedes... De los insumos. Los insumos para los que fabricaban y también los productos terminados. Claramente en el enero del 2016 este gobierno la primera medida que hizo es sacar el cepo
y de alguna forma liberó la importación de mercadería. Esto lo aclaro porque en muchos medios se habla de que el gobierno va a liberar la importación de computadoras. Y la importación de computadoras está liberada desde, por decirlo de alguna forma, enero, febrero del año 2016. Claro, pero con arancel de 35%. Con arancel de 35%. Pero quiero decir esto, esta medida provocó ya de inmediato que cambie el escenario de oferta y demanda, que teníamos 2015 con una demanda más grande que la oferta. En 2016 la oferta superó ampliamente la demanda y provocó un exceso de inventario, tanto de fabricantes locales como de marcas internacionales ingresando producto a Argentina. Esto se puede ver en reportes de aduana de importación, donde el volumen importado este año es el doble que el año pasado. Y con un mercado que disminuyó cerca de un 20%. Entonces, ¿y los precios? Los precios, si vos mirás hoy una computadora de hoy respecto a lo que fue el 2015, en pesos es similar. Esto significa que tenés una caída de precio real en términos de dólares. No estoy hablando del mismo modelo, ¿no? Porque en la computación un modelo el año pasado no es lo mismo que el mismo modelo hoy, se deprecia, digamos. Exactamente, pero el modelo equivalente hoy el modelo equivalente hoy en pesos cuesta lo mismo que en el 2015. O sea, cuesta un 30% menos, en términos de dólares, 30-35 menos que el año 2015. Es un poco la ecuación de hoy. Claro, sí, en términos de dólar oficial es así. Ustedes están muy preocupados con el tema de la apertura que plantea el gobierno con 0 de arancel a partir de... Vuelvo a decir, estamos preocupados por la baja de arancel a bruto del 0%. La apertura ya la hicieron, de alguna forma es lógico que el consumidor... ¿Qué plantea el gobierno? Que es necesario, que es una especie de bien de capital, es decir, que es necesario tener computadoras más baratas para aumentar la productividad de la economía, algunos sectores industriales, servicios. Y yo creo que el fondo de la cuestión está bueno, que las computadoras más baratas. El problema es cómo lo hacen y a quién se lo aplican. Y acá el primer creo que gran error que el gobierno y puntualmente el secretario de Comercio manifiesta es que con esta medida del 35% de arancel las computadoras van a bajar 50%. Matemáticamente es inviable. El producto de un valor FOB, que es el valor de materiales de afuera, si yo le quito el 35% a 100 más 35, matemáticamente da 27. Eso suponiendo que no hay ningún costo local, como logística local, como el costo del soporte postventa. Tengo una pregunta, ¿por qué las computadoras en la Argentina no salen 35% más caras que en Chile? A eso quería llegar, Maxi. Sino que salen, porque en Chile tampoco se... Bueno, es que creo que esa es la pregunta de fondo. Sino que salen 150% más cara que en Chile. Esa es la pregunta de fondo y realmente eso es lo que me preocupa. Por eso creo que esta medida no tiene una consistencia. El gobierno dice que van a bajar 50%. Todos los que están en la industria saben bien que esto va a traer aparejado una reducción de costo al importador entre 20 y 24% según la estructura de costos y el modelo. Eso no quite que se lleve a esto al precio. Yo creo que el precio va a llegar a un 10%. Es una opinión personal. Porque hoy el precio de equilibrio está por debajo del que tiene que ser. No, pero el planteo es, no va a haber más competencia, esa competencia. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos, si hacemos eso, por qué no podemos tener computadoras más baratas como hay en Chile? Te hago una pregunta. ¿Por qué no puedes tener computadoras más baratas hoy que las grandes marcas tienen un montón de inventario acá, en Argentina? Y les sobra stock para 3 o 4 meses de inventario. ¿Por qué no bajan los precios? ¿Por qué? Porque no le da la estructura de costos. ¿Y dónde viene la estructura de costos? Para darte una idea, una cadena minorista, una gran cadena, exige o pide o necesita 60 puntos de markup para vender un producto. ¿Por qué 60? Porque tiene ingresos brutos, porque tiene impuestos al crédito y al débito, porque tiene un costo de tarjeta de crédito para poder vender en 12 cuotas, que en Argentina los precios están incluidos en las 12 cuotas, de 21 puntos, entre el arancel de tarjeta de crédito más el costo financiero. A eso sumarle las grandes estructuras de alquileres, la logística en Argentina es muy cara. Entonces, esto hace que tengamos precios caros, pero no en informática, en todo. Yo creo que la gente no fue a Chile a buscar computadoras, fue a traer valijas, metía indumentaria, electrónica, no sé qué otro rubro más, pero había de todo. Sí, neumático, todo es más barato. Sí, no sé si te traes un neumático, pero vienen con una bicicleta, de los autos, los lijan un poquito para que la aduana después no se dé cuenta que... O te traes una bicicleta. Con la neumática. Entonces tenemos un problema estructural. Y si no, fíjate esta paradoja. Decime por qué la industria automotriz, que es una industria de grandes empresas internacionales, con experiencia, con proveedores que en el mundo globalizados que funcionan igual en Argentina, con el mismo proceso industrial, en Argentina tenemos un precio de venta del producto final casi el doble que en un mercado europeo o en un mercado americano. ¿Cómo llegamos a esa ecuación? A ver, ahora vamos a discutir un poquito, ¿no? Que no es solamente el dólar, el valor de dólar que tenga, sino todos los costos que se afrontan en Argentina, todos los impuestos, los costos financieros. Hay una coincidencia ahí, en general, hasta Feletti coincide con esa idea, ¿no? De que no es solamente una cuestión del valor del dólar que tenés, sino que se suma todo en la Argentina. Argentina nunca va a ser competitiva sobre la base de la mano de obra. Porque pasó el peronismo y para que haya industria tienen que pagarle buenos sueldos a los trabajadores. Y entonces y nosotros
durante 12 años llegamos a récord de producción de autos, de electrodomésticos, porque teníamos política de regulación de mercados. Digo, esa es la realidad. El No, problema pero es eso que era estamos... cuando tenían el dólar recontra alto. No, perdóname, en el 2013 llegamos a 950.000 autos. Y al año siguiente fue la caída. Hoy se están produciendo más o menos, hoy se están vendiendo en la Argentina. Vendiendo, no vendiendo. produciendo. Bueno, pero también la producción. Hoy la producción de este año Pero de digo, auto, durante estos años, Sí. durante nuestros 12 hubo una años, caída feroz de la producción el récord, en el 2014. Sí, pero el récord de producción de industria fue en los 12 años nuestros. El récord de producción de electrodomésticos, el récord de producción de autos, el récord de despacho de cemento para la construcción fueron nuestros años. Maxi, una pregunta para Feletti, si me permite. Hasta que se acabaron los dólares. Sí. No, Lo los mi- lo dólares, mismo- a ver, hasta 2011. El récord de Los producción de dólares- Tierra del Fuego también fue. A ver, Tierra en del el Fuego es un 2011. caso especial. Si vos querés tener 150.000 personas viviendo en Tierra del Fuego, tiene que haber un caño de plata así del Estado. Porque Canadá, y yo he estado en Canadá, en la provincia de Alberta, para tener en Calgary 1 millón de habitantes, tiene un montón de plata, pues una planicie helada que la sostiene el Estado. A ver, ahora. Ahora, si queremos tener Tierra del Fuego con 20.000 habitantes, bueno, dejamos librado el mercado y tenemos una isla de 20.000 habitantes. A ver, ahora la seguimos y también Carlos González Prieto va a contar un poquito qué se habló en el retiro espiritual del gabinete de Mauricio Macri. Tanda, 1 minuto y volvemos. Bueno, ¿qué pasó en el retiro espiritual de Macri en Chapamalal? Sí, más allá del color, ¿no? Que ya es parte de la liturgia del PRO. Esto de dejar los celulares, de concentrarse, una mecánica muy organizada, me dicen, gente que estuvo en el retiro. Más allá de eso, Maxi, hubo 4 prioridades políticas que decidió el gobierno de Mauricio Macri tener como eje de cara a los meses que vienen, de cara a la elección que se viene en octubre, ¿no? La reactivación económica y la creación de empleo, las 4 prioridades, los 4 pilares que entienden en el gobierno tienen que empezar a masajear y los van a poner como mascarones de proa en la campaña que se viene, en la campaña de los próximos meses. Reactivación económica y creación de empleo, bajar el índice de pobreza, bueno, vienen de un índice de pobreza del 30%, es como bastante fácil si querés. Cuando Macri da los venir de números, esto. cuando Macri da los números del INDEC, Sí. del 32,6% de pobreza, Se ponía una vara alta o baja. no, digamos. al contrario. Baja, baja. Es decir, difunden los números cuando saben que, o esperan que a Claro. partir de entonces la pobreza baje. Si en el primer trimestre del año que viene, creo que en marzo van a difundir los datos, Sí. no dan un número menor y bueno, el gobierno va a estar en serias complicaciones en el año 2017, ¿no? Otro número que quieren mostrar en la campaña, bajar índices de inseguridad. Parece que las encuestas le dan que son temas que le preocupan a la gente y también metieron el tema del narcotráfico como parte de estos 4 pilares que quieren tener, repito, como mascarón de proa para la campaña. Particularidades del retiro, por llamarlo de alguna manera. Dicen que fueron muy francos los diálogos, que Macri increpaba en el buen sentido de la palabra a los ministros, que también permitía esa discrepancia bastante franca que hasta a veces hacía que Sí. se levante el tono de voz. Vinieron contentos los ministros, pero algunos se quedaron con ganas de hablar de política. Parece que no se habló de política. A ver, la definición se habló más mucho fuerte de gestión, no hubo fuertes discusiones políticas respecto a los comentarios que hizo Monzó, que fueron estruendosos Claro. la semana pasada, y la realidad es que estamos a la vuelta de la esquina de un año electoral y es un tema que por ahí se debería haber hablado más. El tema de la política, de las alianzas, de cómo van a jugar el año que viene desde el PRO y cómo va a jugar también la oposición. Bueno, Macri dio una definición importante, me parece, y la definición más fuerte fue no va a haber cambios en el gabinete, Ujú. es decir, no plantea que haya la necesidad de oxigenar el gabinete de ministros, pese a lo que planteaba Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y pese a lo que plantea, hoy también lo dijo Federico Salvay, el jefe de gabinete, el hombre clave de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y eso que tienen diferencias, ¿no? Tanto Monzó con María Eugenia Vidal, pero son los hombres que están ahí, cercanos en el roce de la política. Monzó con el Congreso, Salvay y Vidal con todos los intendentes del conurbano planificando qué se hace en el año electoral del 2017. Mirá cómo respondía Macri cuando le preguntaban, bueno, ¿por qué no va a haber cambio? Las opiniones de Emilio Monzó de abrir a un sector del peronismo el gabinete de Cambiemos.
Creo que Argentina hoy no puede desperdiciar ciertos actores que tienen experiencia de Estado, que determinados dirigentes políticos que tienen esa capacidad se incorporen a este gobierno. Porque hay mucho que nos une a muchos actores, como en este caso creo que nombré a Florencio, creo que nombré, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa. Es la visión de él, este es un espacio diverso, plural, donde opinamos, pero no la comparto. Y aparte, estoy contento con el equipo, como está funcionando, y además creo que cualquier incorporación tiene que compartir nuestros valores. Esto no se trata de amontonar, se trata de tener una coherencia en los compromisos, en los objetivos, en la ética, en las capacidades. Bueno, ahí está Macri, no va a haber cambios de gabinete, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto se define en los próximos 3 meses según cómo ande la economía. Si no, el gobierno tiene que entrar al año electoral tratando de renovar algo. Porque siempre el poder desgasta, decía alguien, ¿no? Y en la Argentina no saben cómo. Un año de gobierno desgasta muchísimo. A ver, Claudio Sucho, aclaró un poquito el tema de lo que estábamos discutiendo, ¿no? Si Argentina tiene déficit, no hay magia. O te financiás emitiendo peso del Banco Central, o buscás deuda. O más ingresos, o bajás gasto. O bajás gastos, recortás gastos, o subís impuestos. Estas dos últimas opciones, recortar gastos o subir impuestos, parece que no están en el menú del gobierno, básicamente desde el punto de vista político. No tiene margen. Hay algo riesgoso, que es aplicar los dólares del blanqueo a bonos locales, ¿no? Estamos otra vez mezclando crédito en dólares con recaudación en pesos. Eso lo sacó recién el Banco Central, crédito doméstico. Dentro de la fuente de financiamiento ahora están los dólares depositados. ¿Cómo se financia el año que viene el gobierno? El blanqueo ya es una multa en algún punto y es ingreso que ya lo tiene el gobierno, es plata que entró. Yo creo que la descripción de Pablo fue buenísima, explicando de por qué no hay que subir más impuestos, que es el que se lleva gran parte de la renta. Cada invitado que trajiste de economía real se quejaba de lo mismo, que el gran parte, y no hablan del costo del empleado, hablan del costo laboral, que es distinto, de lo que le cuesta a él un empleado y de lo que el empleado recibe, que esa es una brecha enorme que algún día tendríamos que discutir. Discúlpame, de todas maneras, esta semana el gobierno va con una propuesta el martes para un impuesto extra al juego. Me parece que hay un consenso político grande respecto a esto, pese a que han salido fuerte del sindicato del juego. Estuvo el otro día en Plan M el representante diciendo que peligran 250.000 puestos de trabajo. Los empresarios del juego, Cristóbal López, Angelici, Mautón, están todos presionando. No, y a partir de mañana también fuerte con este tema, pero me parece que el gobierno va adelante con esto. Está la orden de Macri, obviamente hay acuerdo con Massa y con otros sectores de la oposición de que esto avance como parte del impuesto del paquete de ganancias. El sindicato del juego anunció hoy en los diarios que paro por tiempo indeterminado a partir de mañana. Sí, hay que ver si... Bueno, y ahí te muestro en 3 gráficos... Perdón, Pablo, si vas a... No, yo digo que fíjate qué distinto es en el caso del juego con el caso de la industria informática. En la industria informática, esta medida al Estado le cuesta dinero. Le va a costar 2.000 millones de pesos por año en términos de recaudación de arancel. Esto es en forma directa y matemáticamente es muy fácil de demostrarlo. Esto aún a economía de 2016. Y además de esta medida, la pérdida de empleo real que va a tener entre las industrias grandes más los puestos indirectos son cerca de 10.000 trabajadores en forma directa y real. Esto es preocupante, tanto para el empresario como para todas las personas que han trabajado, que venimos de una industria que en los últimos 5 años fue de alguna forma incentivada a trabajar, y en vez de un día ponerte el freno, no, directamente una marcha atrás a fondo. Y esto tiene su costo. Ahí atrás en pantalla lo que tienen es el tamaño de mercado de capitales alrededor del mundo. Es un mapa, si lo pueden ver es un mapa. Estados Unidos tiene el 46% del mercado. ¿Qué significa tener un mercado de capitales grande? Que se puede financiar, no le importa lo que haga el resto del mundo, porque los americanos se financian dentro de Estados Unidos y con el resto también, porque el resto del mundo compra bonos del Tesoro americano. Si Trump llega y dice quiero poner 500.000 millones de dólares en un plan de obra pública, y nadie pregunta mucho cómo se va a financiar porque ya se sabe que van a emitir deuda para financiar eso. Y por los argentinos también que ahorran en dólares, ¿no? Entonces está financiado por el resto del mundo. Tiene el 46% del mercado. Ahí está el mapa. Es lo que representa Europa, el 7%, lo que tiene Japón, lo que tiene...
si encuentran Argentina, se ganan un premio. O sea, les doy media hora para que encuentren Argentina. Es el último puntito ahí chiquitito. Sin un mercado de capitales, no hay país desarrollado en el mundo que no tenga un mercado de capitales a quien recurrir cada vez que necesita plata. ¿Por qué financiar el largo plazo? Los bancos te financian muy bien y es complementario el corto plazo. El largo plazo hay que incentivarlo para que la gente ahorre en capital de trabajo argentino. Vas a la actividad bancaria, el 65% de los americanos está bancarizado, el 63% de los brasileños, 63% de los canadienses. En Argentina solo el 35% está bancarizado. Roberto sabe mucho más que yo de esto, pero en el fondo si la gente todo paga en efectivo y no bancarizás, no es transparente la economía. Insisto, poner impuestos a esto, un impuesto también tiene que servir para incentivar. Y bajar un impuesto sirve para incentivar, como fueron en muchos casos algunas retenciones, que bajando algún impuesto lo que hago es que produzco más. Y la última, y ya es, si lo separo por personas que tienen acceso, esto es de inclusión financiera, esto fue en el 2014, ¿cuánta gente estaba incluida financieramente? En el 2015, esto es en Argentina, en el 2016 y lo que aspiran al 2017. Esto es, si la mayoría de la gente no logra tener, porque si no, no es crédito. ¿De qué te sirve que le bajen la tasa de interés si la gente no tiene tarjeta de crédito? ¿De qué te sirve si no tiene tarjeta de débito? Es cómo incluís a la gente a la transparencia y al sistema global. Y repito, y cierro, esto hay que incentivarlo para que inviertan en la Argentina y no castigar al que invierte en Argentina, porque el que tuvo bonos argentinos, al final al único que le defaultearon fue el que tenía bonos argentinos, el que hizo un plazo fijo. No hay quebranto contra eso. Pero recuerden lo que le hicieron a los que tenían plazo fijo en el 2001. Y hoy decís, ahora ¿sabes qué? Te lo grabo también. A ver, acuérdense lo que le hicieron a los argentinos en el 2001. Vamos a seguirlo en algún momento con esto, ¿no? Por esta discusión respecto a gravar a las personas físicas sobre la renta financiera, cuando son operaciones inhabituales, ¿no? Cuando uno tiene un negocio de compra-venta de títulos de acciones o cuando una empresa, exactamente, o personas jurídicas. Bueno, es algo muy polémico, muy discutible. Argentina nunca encuentra la coyuntura, el momento, porque siempre estamos con esto que dice Claudio Suchovicki. Bueno, ¿cómo vas a grabar un plazo fijo si el plazo fijo está perdiendo frente a la inflación? Está por detrás de la inflación. O sea, que está en plazo fijo no está ganando, está perdiendo poder de compra, está desahorrando en el banco. Claro. También. Pero bueno, en algún momento va a haber una discusión respecto a esto, porque en Uruguay están grabados, en Paraguay están grabados, en Chile están grabados, en México están grabados. Sí, pero existe impuesto al débito y al crédito, existe ingresos brutos indiscriminados independientemente. Claro. Existe la descripción que hizo él. ¿Por qué en Chile te sale más barato? Bueno, poner impuestos, pero sacarle otros tantos. Exactamente. ¿No? En algún momento va a haber que hacer una discusión de reforma tributaria, también por una cuestión de equidad tributaria. ¿Quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos? Que en la Argentina, bueno, lo que siempre se dijo, digamos, que alguien que tiene una renta financiera, hoy no paga impuestos, y esa renta financiera puede ser 1 millón de pesos, 3 millones, 10 millones de pesos, y alguien que tiene un ingreso bajo paga impuestos. Pero bueno, se puede hacer hoy, no se puede hacer hoy. Está muy bien lo que plantea Claudio. Y es más, coincide con Filete, hay una coincidencia importante, digamos, en el programa. Siempre estuve en desacuerdo con el gravamen de los plazos fijos. Estamos cerrando. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Me quedó una preguntita, se las dejo picando. Quiero contarles algo de Telecentro, pero quiero una opinión final. Dijo Pratgay, me río del dólar, me río del tipo de cambio, ¿no? Que tuvo esta suba a 16,10. Ahora le voy a preguntar si es para reírse, para preocuparse, al contrario, para pensar que el dólar tiene que empezar a subir un poquito más. No tenés un Smart TV, no importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con los nuevos Deco de Telecentro tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores series y películas en Netflix y en Telecentro Play. Tan fácil como cambiar de canal para que veas lo que quieras, cuando quieras. ¿Cómo es? Le voy a preguntar a Feletti, que lo tiene en su casa. Telecentro tenés internet 20 mega, wifi, televisión HD y telefonía todo por 8.49 final por mes. No esperes más. Mirá si te contesto que tengo cablevisión, ya es 8.96 final por mes. 6.380 0000 Telecentro. Bueno, ¿es para preocuparse? Me parece que es una... O en todo caso, es decir, bueno... Es una nueva frase desafortunada del ministro de Hacienda. Es decir, lo que no se dio cuenta el ministro de Hacienda, que lo que dijo es tremendo. Porque lo que está pasando en el mercado monetario es que se está cayendo la demanda de dinero de pesos, está aumentando la expectativa de inflación, y salieron a apretar al Banco Central para que baje las tasas y para que inyecte dinero, y la trayectoria de la oferta monetaria la doblaron, ¿sí? Entonces, en un contexto donde
le torciste políticamente el brazo al Banco Central y estás inyectando dinero y se te está cayendo la demanda de dinero, significa que los precios van a subir. Y ¿sabes qué? El tipo de cambio es un precio más. Con lo cual es una nueva, desafortunada frase de Prat Gay, me parece una irresponsabilidad. Bueno, también es cierto que si todos los países de la región están devaluando, claro, y si Argentina se queda con el dólar a 15, ¿para qué tenés el tipo de cambio flexible? Digamos, sí, pero el problema es... el dólar. No, pero el problema es que la demanda de dinero en Argentina no está anclada. Cuando vos se te cae la demanda de dinero, ¿sí?, eso te impacta en precios y en especial sobre el tipo de cambio. Estoy sin tiempo, a ver. Sí, no, yo no creo que haya un problema hoy de demanda de dinero. Me parece que la volatilidad del tipo de cambio en un esquema de mates de inflación es razonable, es lo que tiene que ocurrir. No nos tenemos que asustar por un cambio en el precio del dólar yo de no me 1 o 2%. Por el precio. Déjame terminar. Tema técnico, la demanda de dinero. Déjame terminar. Creo que no hay que asustarse con eso. Creo que eso es un activo, tener un tipo de cambio flotante. Ahora es cierto, en una economía altamente dolarizada como la Argentina, a corto plazo puede tener un impacto sobre los precios. Si el ministro de Hacienda cree que el horizonte de tomar deuda en el mundo es irrestricto y siempre va a poder acceder a los mercados internacionales, puede decirlo. Pero por algo, insisto, sacaron una norma para poder aplicar los depósitos en dólares, los argendólares, a bonos domésticos. Por algo lo hicieron. Hay algo que ha generado esta suba del dólar, por lo menos de 4,5% el último mes, en noviembre, que es que se desarmó parte de la bicicleta financiera, ¿no? Había una bicicleta financiera muy fuerte con las LEVAX, fondos que entraban del exterior, se cambiaban a pesos, se ponían en DEVAC y tenían altas rentabilidades en dólares. Eso competía contra la inversión real, contra la inversión en la construcción. No está mal que se mueva un poco, claro, el dólar y que desarme esa bicicleta financiera. Una diferencia, Javier, te la traslado a pregunta finalmente. Que esta vez hay mucha capacidad ociosa. Como hay bastante capacidad ociosa, como muy bien reflejaba Pablo también, quizás tengan la esperanza de que no sea tan inflacionario por esa capacidad. Y haya demanda de peso para el sector productivo. Dos cosas. Digo, primero, el capital no es plastilina. O sea, que lo que se aplica en un lado no necesariamente lo puedes aplicar en el otro. Y quiero ir al problema de la demanda de dinero, que es cierto. Miremos no esta última licitación de LEVAX, sino la anterior. Ingresaron al sistema 7.000 palos verdes, ¿sí? Chupó del mercado de letras 30.000 millones. Y aún así, en el mercado del dólar se le escapó. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que se cayó la demanda de dinero. No solo que está inestable, sino que se te cayó. Y cuando se te cae, se te dispararon las expectativas 5 puntos porcentuales y lo que vos vas a tener es presión en precios. Las expectativas de que va a haber más inflación el año que viene. Exactamente. Y en tipo de cambio. Yo creí que Sturzenegger era el último monetarista. Pero veo que acá... No, de vuelta, digamos, o sea, sabés que soy austríaco, soy lo está defendiendo a Sturzenegger, lo está defendiendo a Sturzenegger. Sí, obvio. Pero bueno, no se puede mover. Está claro que Sturzenegger perdió la pulseada política. El gobierno ahora tiene como primera prioridad que reactive la economía. Para el sector productivo podés tener presión. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M Económico. Nos reencontramos mañana a las 21 con Plan M y si no, el próximo domingo a las 20, como siempre, aquí en Plan M Económico. Chau, pásenla bien.